Muy bien, es 1676-1046. Repito, 1676-1046, para que ahí nos hagan llegar todos sus comentarios, por favor, Radio Escuchas. Y que además lo que quisiéramos pedirles es que a partir de este programa se aceptan sugerencias. La verdad es que queremos hacer un programa muy dinámico, muy ciudadano, que tenga que ver con las mejores causas de los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli. En este momento les podremos decir que poco tiene que ver el asunto de los partidos políticos. Lo que buscamos en la Fundación Colosio es incrementar el nivel del debate, pero por sobre todas las cosas, estar del lado de las mejores causas de la gente. Y las mejores causas de la gente solo las sabe la gente, así es de que les reiteramos nuestro número telefónico para que nos hagan favor de llamarnos y sugerirnos qué programa les gustaría escuchar, qué problemas les gustaría tratar, a quién les gustaría incluso que invitáramos. Alejandro, venga el número, porque no alcanzo a ver. O incluso si ustedes quieren venir, también son bienvenidos. Claro. Es 1676-1046, 1676-1046. Y rápidamente paso a presentarles a nuestros invitados de esta tarde. Por supuesto me acompaña mi querido amigo, el señor licenciado y maestrante Alejandro García Morales, ¿o qué eres? Olmos. Olmos. Bueno, pues esta tarde una vez más estoy con todos ustedes, agradeciéndoles que nos escuchen y que nos vean también. Y se encuentra con nosotros un invitado muy especial, un amigo al que me aprecio de conocerlo desde hace muchísimos años, y no sé si ustedes recordarán hace 15 días que hice alusión a un concurso de oratoria que por supuesto no terminé de decirles, nunca me pagaron el premio. Así es de que yo creo que ya no debes seguir enojado, mi querido Miguel. No me pagaron el premio y hacía alusión porque en algún momento que fui a reclamar ese premio, tuvimos ahí una diferencia con la gente del presidente municipal, con un policía municipal que ya recordé cómo se llama, Mariscal, de apellido Mariscal, de apellido Mariscal. Pero fíjense ustedes cómo serán las cosas. El presidente municipal era Axel García, que según a mi entender, el presidente del jurado me lo confesó como 10 años después. Eso nunca te lo he contado. Pero un buen día me encontré a mi amigo que en ese tiempo ya era el rector de la Universidad de Cuautitlán Izcalli y nos fuimos a tomar un café y me dijo, oye, nunca tuve oportunidad de explicarte por qué fue tan accidentado el asunto del concurso. Le dije, no, la verdad es que nunca lo supe, vi que había ahí problemas en el jurado. Dice, el asunto es que ya en la parte final fue un pelado ahí y me dijo, a ver, hay instrucción de que el único que no puede ganar el concurso es David Mendoza. Y dije, la madre, Dije, la madre, porque pues ya van varias veces que me pasa, ¿no? Con los presidentes municipales. Por supuesto que yo era muy joven, éramos muy jóvenes, Miguel, éramos muy jóvenes. Y me dice mi amigo que en ese momento él les dijo, bueno, pues ok, entonces yo renuncio a la presidencia del jurado y ustedes nombren ganador al quien quieran. Y a sabiendas de que se iba a armar ahí un pequeño circo, la verdad es que rectificaron, se aguantaron, yo tomé la decisión de que tú habías ganado el concurso y se acabó. Y lo decía porque estaba yo recordando mis primeros años de mi amistad con José Luis García Vadillo, a cuya familia le envío un abrazo fraterno, solidario, esperando que encuentren resignación, aunque también esperamos que la justicia, que la ley, cumpla con su deber. Y no nos quedemos mirando como siempre, porque una cosa sí les digo, mis queridos radioescuchas, amigos, ciudadanas, compañeros del partido, hay que decir algo, porque si no decimos algo, el día que nos toque a nosotros, no se vale gritar, no se vale llorar, no se vale clamar por una justicia que no pedimos para todos por igual. Lo que sucedió en Cuautitlán Izcalli a nuestro amigo José Luis García Vadillo fue terrible y todos debemos estar indignados. José Luis García Vadillo tuvo un espléndido y amigable gesto para conmigo. Me defendió del autoritarismo insano, injusto,
cruel, monstruoso, mediocre. Y no les digo más porque me enojo y se pone peor el asunto. Entonces ese policía que fue a agredirme por órdenes del presidente municipal, o cuando menos con muchas ganas de querer quedar bien con él, muchos años después fue a verme a mi oficina cuando era yo regidor, a disculparse como, pues yo creo que unos 7 años después. Y la verdad es que la política es una cuestión que no tiene por qué tomarse personal. La política es una cuestión de ideas. Lamentablemente mucha gente no entiende que la política es una cuestión de ideas y que no es personal. Es un asunto siempre de ideas. Y esas ideas son las que me voy a referir en un momento, no sin antes darle la bienvenida a mi amigo Miguel Vera, que han ustedes de saber, él ganó el segundo lugar en el concurso de oratoria al que les hice referencia hace 15 días, y cuyo concurso fue, si no me equivoco, Miguel, hace pues un 30, ¿no? Pues fue exactamente en 1987. En 1987, bueno, en esa 29 época, años. Tenía yo 16 años. Éramos unos jóvenes en ese entonces, ¿no? Pero tenemos todavía ese espíritu de juventud combativo en nuestras venas. Así es de que les presento a mi amigo Miguel Vera, líder social, priista de toda la vida, que ha pasado unas historias que ya les contará, ha tenido que irse a buscar la vida en algún momento fuera del país, pero regresando siempre al terruño y siempre con la camiseta puesta aún allende las fronteras. Miguel Vera es un líder desde muy joven de su colonia que se llama El Mirador Santa Rosa, cuyo líder histórico yo recuerdo con mucho aprecio porque siempre fue muy amable conmigo, don Miguelito, que ya murió hace muchos años, ¿verdad? ¿Has descansado, Miguel Millán? Miguel Millán, exacto. No, fíjate que estuve el fin de semana tratando de acordarme de su apellido, pero no lo recordaba. Pero bueno, bienvenido mi querido Miguel, y cuéntanos rápidamente qué has hecho en los últimos días, qué has hecho en los últimos años, Miguel. Pues bueno, pues bien, como tú decías, pues ya tenemos muchísimo tiempo ya participando, desde 1984, la edad de que tenía, pues yo creo que 13 años más o menos, empezamos a participar poniendo la primera piedra junto con las autoridades de mi colonia, y en ese entonces estaba Juan Manuel Tovar Estrada de presidente municipal, y después fue diputado, y bueno, ha ocupado muchos cargos, también un señor que ha trabajado mucho en el partido, ¿verdad? En ese entonces pues a mí me llamó mucho la atención de que pues hacía falta algo, ¿no? Y nos metimos mucho en el deporte y en la cultura, y sí, hacíamos obras de teatro, organizamos torneos de voleibol. Sí, yo incluso cierto, yo llevé mi grupo de teatro en alguna ocasión allá a tu colonia, sí, ahí por en supuesto. En el auditorio así Equidal, así el Mirador de Santa Rosa, que pues ahorita ya lo ocuparon como una maderería para hacer muebles y todo, pero en ese salón pues tiene grandes historias de los inicios de esa colonia de Mirador de Santa Rosa. Nosotros veníamos de la Ciudad de México, ¿verdad? A establecer nuestro patrimonio ahí en Mirador de Santa Rosa, una colonia que fue irregular y que en tiempos de Axel García se llegó a regularizar, ¿no? Por parte de Coret. Y sí, hay mucha actividad que se ha realizado. No Permíteme ser provocador, Miguel. ¿Qué siente un joven que ha participado toda la vida en el PRI? Porque, para mi entender, si Pitágoras no se equivoca, tienes más de 30 años participando en el PRI. Así y es. Que yo sepa, el PRI nunca te ha dado una oportunidad. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dirías a ese PRI que no te ha abierto las puertas más que para echar porras, para acarrear gente, aunque haya algunos puristas que les ofenda que yo diga acarrear gente, para echar porras, para aplaudir, para llenar camiones? Porque esa también es mi historia. Digo, soy una gente que ha tenido más oportunidades, pero no las suficientes. Y cuando uno hace cuentas y compara
por ejemplo, a una gente que tiene más de 30 años ininterrumpidamente de participar en el PRI, como Miguel Vera, y ve gente que ni siquiera es de Izcalli y tiene grandes oportunidades, ¿cómo se siente una gente como Miguel? En verdad me siento decepcionado, ¿no? Decepcionado, la palabra es decepcionado. Sin embargo, sigo en la línea, ¿no? Yo creo que nos mantenemos trabajando y seguimos luchando, ¿no? Por ver nuestro entorno, nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestro municipio, pues cambiado, no modificado. Ciertamente, las autoridades que han quedado, y no me refiero a las actuales, sino también a las... No, yo sí. Sí, pues no han estado acorde, ¿no? a la problemática de nuestro municipio, ¿verdad? Siempre hace falta un poquito más. Desgraciadamente, yo tuve que salir del país por cuestiones de trabajo. Sí, en ese tiempo cuando yo salí estaba nuestro compañero Fernando Alberto García Cuevas. Inclusive yo trabajé en su campaña como orador, en toda su campaña trabajé como orador. Le di las gracias, ya no lo volví a ver porque me salió otra oportunidad para irme a Estados Unidos. Regreso de Estados Unidos después de 10 años. A mí no me tocó, gracias a Dios, no me tocó el periodo del PAN. No supe qué pasó, pero cuando regresé, pero todos lo resentimos, Sí, qué barbaridad. Cuautitlán Izcalli, mis queridos amigos, para que lo sepan, sigue teniendo una deuda de 2.319 millones de pesos. Herencia, básicamente. Oye, ese dato retumba en así es. Memoria sí, todos los claro, lo que pasa es que hace como un mes hay un portal nacional que se llama La Silla Rota. Sacó un reportaje sobre los municipios más endeudados del país y curiosamente Izcalli es uno de los primeros 5. Sí. Y ahí está el dato, 2.317 o 19 millones de pesos debemos. Y te das cuenta de las condiciones del municipio. Cuando yo llegué precisamente a Cuautitlán Izcalli de nuevo, pues veo todo una ciudad sucia, una ciudad que realmente dices tú, haz de cuenta que la habían bombardeado, ¿sí? Una ciudad donde imperaba el grafiti, no lo podía creer que estaba pisando Cuautitlán Izcalli. Voy a Tepojaco, dije, pues voy a pasar un fin de semana en Los Caballitos, porque ya ves que alquilan caballos ahí en Tepojaco para dar la vuelta. Y me encuentro con la novedad de que el río está todo sucio, de que hay miles de casas ahí, un montón de... Que no estaban cuando me fui, dije, ¿qué pasó? Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Era un río que tú disfrutabas antes, sí, ¿no? yo me bañaba, yo iba a nadar a ese río, sí, era algo, que tú disfrutabas, ¿no? Una de las bellezas de Cuautitlán Izcalli, el río de Tepojaco, que disfrutabas. Inclusive yo recuerdo que cuando llegué todavía existían los lavaderos de lechería. Nosotros íbamos a lavar a los lavaderos de lechería. ¿Poco? No, yo sí los recuerdo. Todavía existían y eran así como que hasta como un asunto turístico, ¿no? Porque los primeros días que yo venía a Cuautitlán, pues obviamente veníamos en un camión, en el 1-2. Antes era el 1-2. Creo que era blanco, ¿no? No, era amarillo. Con azul. Donde abordabas tenía como que unos cilindros donde sacaba el aire. El humo. Filtros. Carísimos. Sí. Pues pasábamos y la verdad es que toda la gente comentaba, decían, miren a la izquierda, estaban los famosísimos lavaderos de... Pues yo no sé si era San Martín Tepetlixpan, ya era lechería. Pero bueno, miren, la verdad es que no los añoramos porque esos lavaderos han sido sustituidos por el Facebook y por equipos más sofisticados. Y portátiles, ¿no? Y portátiles y sin desperdiciar agua y jabón. Pero fíjate que también eso, aunque es una tecnología que realmente estamos usando y es de primera mano, también nos ha aislado como ciudadanos. Y yo creo que ese es un problema real aquí en todo, no nada más en Cuautitlán Izcalli, sino en todas partes. El avance, así es. Donde nos está aislando
y no nos está permitiendo tener una convivencia real. Te digo, cuando yo llegué a Mirador de Santa Rosa de regreso, me encontré con esa situación y yo dije, pues o sea, yo tengo que hacer algo, ¿no? Fue en el periodo de Alejandra del Moral donde me lanzo como delegado, después de que muchísimos años no había estado en la colonia. Ajá. Y me lanzo como delegado y toda la gente respondió muy bien. ¿Por qué? Porque conocía el trabajo que había hecho, ¿no? Conocía mis raíces de hace muchos años. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a parar a OHL, que se estaba metiendo en todas las calles y nos estaba causando un daño de cuarteaduras, de fugas de agua, de romper drenajes y situaciones así, que reunía a la gente y les paramos 32 camiones. Y llegaron los negociadores del ayuntamiento y del sindicato y nos dijeron, no, pues déjenlos ir, no, pues no lo vamos a dejar ir hasta que no se comprometan con la comunidad a reparar todos los daños que hicieron en Mirador de Santa Rosa. No que nosotros nos hacemos responsable, no, vamos a hacerlo, pero lo queremos hacer la negociación directa con las autoridades de OHL. Y fue así como se negoció esa parte y se logró pavimentar aproximadamente como 32 calles, más o menos, y poner un drenaje en la parte de abajo de Mirador de Santa Rosa, y que al ayuntamiento no le costó ni un quinto, ¿sí? O sea, es una situación que pues a lo mejor no conocían muchos de ustedes. No, claro que sí. Irlanda de la Rosa también la hizo adelante. Muchos hicieron ese tipo de negociaciones y buscaron hacerlos de manera directa. Bueno, pues porque ya saben de repente cómo las gastamos, ¿no? Pero bueno, fíjense, estamos hablando, y aquí Alejandro está chateando, estamos hablando de una gente que tiene más de 30 años participando y que nos habla estrictamente de lo que para él significó la participación, que no era otra cosa más que mejorar el entorno en el que él habitaba. Y efectivamente yo recuerdo el Mirador Santa Rosa porque íbamos a jugar básquet, vóley, había torneos, llevábamos nuestro grupo de teatro, pero además había una cuestión bien curiosa. Digo, ahora vamos al Mirador de Santa Rosa y es otro, de hace 30 años, porque cuando nosotros íbamos, si llovía, por alguna razón, bueno, sí sé la razón, teníamos que salirnos pero volando, sí. Porque si empezaba a llover, ya no salíamos, ¿eh? ¿Y la situación ha cambiado ahora? Déjame decirte que sí, un poco. Después de que se hizo la negociación con OHL, OHL se comprometió a hacer un drenaje para captar la agua pluvial. Somos una de las colonias que tiene esa característica de poder captar el agua pluvial y llevarla a una como tipo represa que tiene ahí en el puente. Ya de ahí ellos la bombean, quién sabe para dónde. Pero antes, toda la parte baja de Mirador de Santa Rosa se inundaba. Que era donde jugábamos vóley. Era donde jugábamos voleibol. ¿Se hacían torneos ahí? Sí. Era pegado a la avenida Hidalgo, había un llano. En chorcito. Sí. Pesaba yo 50 kilos, si alguien nos está escuchando y tiene una gráfica de eso, nos gustaría que nos la mandara. Pues miren, estamos hablando de una manera muy práctica de cómo muchos jóvenes ingresamos al PRI y el ánimo que teníamos. Exacto, el ánimo, ¿no? Pero estamos hablando, no sé, de mediados de los 80s. Y bueno, yo quiero traer a colación una lectura que me parece muy interesante para ponernos un poquito académicos. A fines de los 70s, Francis Fukuyama escribió un artículo sobre el fin de la historia. Uh-huh. La realidad es que el fin de la historia no es otra cosa más que Fukuyama se volvió célebre por un asunto que a mí me pareció en algún momento muy interesante. Hoy ya no tanto y les voy a decir por qué. A mí siempre me ha gustado un cuate que es escritor, director de cine, actor y que además tiene un humor sensacional. Woody Allen. Woody Allen decía, una de sus frases así célebres: Nietzsche declaró la muerte de Dios, Fukuyama declaró la muerte de la historia
y la muerte de las ideologías. Y a pesar de todo eso, decía Woody Allen, yo me siento a toda madre. ¿Por qué decía esto Woody Allen? Me detengo en la parte media. Porque la muerte de las ideologías no era otra cosa más que la preparación en un mundo en donde se veía venir la globalización y el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, pues miren, yo no sé si muchos de ustedes recordarán la CONASUPO. Bueno, pues la CONASUPO era famosísima en Cuautitlán Izcalli. Bueno, al grado... Es un referente. Claro, sí. Claro, al grado de que de la región, de Tepozotlán, Cuautitlán, Tlalnepantla, de muchos lados, venían a surtirse a la CONASUPO, porque era la CONASUPO más grande de la región. Si ustedes hoy van a pagar el agua y ven el gran edificio que es Operagua, ahí era la CONASUPO hace 30 y tantos años. ¿Por qué traigo a colación la CONASUPO y por qué me pongo nostálgico con el caso de Izcalli? Porque la CONASUPO era el referente obligado de los programas sociales del Estado. Es decir, CONASUPO era la Comisión Nacional de Subsistencias Populares. Pero el trabajo de la CONASUPO era equilibrar. Es decir, si el productor de maíz sentía que su producción era baja y que tenía una gran demanda, la ley del mercado no era la que rifaba. Porque la CONASUPO decía, no, a ver, aquí hay un precio de garantía y nosotros vamos a vender el maíz así. Y con esto equilibraba el mercado. No permitía los abusos de mucha gente para enriquecerse si llegaba por alguna razón a faltar el maíz o el frijol o el que ustedes quieran. Esa era la función de los programas sociales del Estado. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que el neoliberalismo y el mercado se pusieron por encima del individuo y del Estado. Eso fue lo que ocurrió. Y cuando Fukuyama dice que el fin de la historia ha llegado, es porque dice que el Estado no necesita inmiscuirse en ese tipo de cosas y que debe dejar que las leyes del mercado sean las que rijan el asunto. Es decir, si dejamos que el mercado rige el asunto, entonces ya no necesitamos ideologías. Pero, por ejemplo, eso era lo que Fukuyama llamaba democracia liberal. Sí, el liberalismo... Sí. Pero, entonces, que estamos hablando que entonces la democracia liberal también es una ideología. No. No lo decía en ese sentido. Él decía que era la muerte de las ideologías. Que era la muerte de las ideologías, que no las necesitábamos. Y la verdad es que muchos dijeron, a lo mejor tiene razón. Pero ¿por qué se imaginan que tenía razón? Porque él decía que las ideologías a lo único que nos habían conducido eran los dogmas. Sí. Y recuerden, mis amigos, el dogma no es más que un acto de fe. De fe. En donde no necesitas más que creer y tener fe y aguantarte. A pesar del estudio, del método científico. No importa, eso ya no importaba. Teníamos que tener algo así como un acto de fe y creer que nos iba a ir bien de manera providencial y punto. ¿Por qué? Porque las ideologías nos habían conducido a tener, por ejemplo, a una Rusia o una Cuba que no tiene democracia, que el hombre no es libre, que no hay mercado, que no hay nada. Solo por un dogma. Así es. La ideología se había convertido en un dogma. Y entonces él se preguntaba, entonces, ¿cuál es la diferencia de un dogma ideológico y un dogma religioso? Pues ninguno. Sí, ninguno. Absolutamente ninguno. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema de Fukuyama? Que medio tenía razón, porque llegamos a pensar que si la democracia, si las ideologías se convertían en dogmas, entonces no las necesitábamos. Y muchos dijeron, no, pues sí, no nos vaya a ocurrir lo mismo que a China, que a Rusia, que a Cuba. Pero ¿qué creen? Lo que Fukuyama jamás se imaginó fue que nuestro destino fuera la nada. Es decir, si no tenemos un principio ideológico, tu principio ideológico era tener una colonia con mejores servicios, con mayor armonía, en donde los ciudadanos de tu colonia vivieran mejor, y ese era tu principio ideológico. Y no estaba Fukuyama, mal. por supuesto que no estaba mal, pero Fukuyama en algún momento pensó,
Dice, sí, pero si tú tienes demasiado poder, entonces le vas a decir a la gente cómo tiene que vivir. Uh-huh. Y entonces la gente ya no va a tener una ideología, sino va a caer en un dogma y en un acto de fe, que es tan terrible como la ausencia de una ideología. ¿A qué voy? Que hoy no tenemos ideología. Y me gustaría... Hoy vemos a gente que le da lo mismo ser candidato del PAN. Del PRD, del Verde Ecologista y del PRI. Pero ¿saben qué es lo terrible y la tragedia? Que tienen éxito. Que a la gente no le importa. A la gente, si ve a un cuate que es por este partido, les da igual. Me gustaría. Fíjate, aquí el punto. ¿Cómo la ves? Aquí el punto es que se ha acostumbrado tanto la gente a recibir que le da igual por quién, ¿verdad? Que le da igual por quién, o sea, dice, bueno, mira, mientras él me esté bajando, me esté dando y todo, pues yo voto por él, ¿no? Y algo que tienes mucha razón, o sea, el concepto que comentas, y retomo lo de la CONASUPO, ¿no? Y voy a mis vivencias en Estados Unidos también. Llego a México y los precios son los mismos, o sea, precio de aceite, precio de carro, o sea, inclusive a veces son más caros. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que exista esa paridad, ¿no? ¿Cómo es posible que exista en lo que tú ganas aquí, a lo que tú ganas allá, y aquí te lo estén dejando más caro, ¿no? O sea, nos hemos convertidos en mendigos, y eso es una realidad, en mendigos de la situación. Estás hablando de un punto interesantísimo. Y me gustaría apelar a algo que decía Fukuyama en el libro, que ahorita lo estaba terminando de afinar. El artículo que decías tú, que después se tradujo ya en el libro, porque bueno, fue tan... Decía... Claro, fue un artículo, efectivamente. El fin de la historia significará el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas. Los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica, sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas. Nuestra cultura ideológicamente emana de la Revolución Mexicana, de la historia postmoderna, ¿no? De la historia moderna. Ahora, mi querido Miguel, tú te fuiste a buscar oportunidades, porque quizás en este país no las había, fuiste a explorar, pero no tuviste la necesidad de tomar un fusil y un arma y meterte en un dogma para poder buscar oportunidades y mejorar tu entorno. Lo hiciste de manera civilizada y a partir de tus decisiones, y así lo has logrado. A lo que voy con todo esto, entonces, podemos decir que nuestra cuestión de civilidad ya nos ha permitido aceptar muchas cosas que no están bien, aceptar muchas cosas. No, pero entonces no es civilidad. Civilidad es aceptar el principio de la ciudad, sí, que como te lo manda, común, así es, como que me te lo rigen con todos. Sí. No, lo que está diciendo Miguel me parece verdaderamente sensacional, y es nuestra verdadera tragedia. A ver, efectivamente, la gente está acostumbrada a recibir algo, pero lo recibe a cambio del voto. Pero ¿qué pasa en ese transcurso de cuando das tu voto a cuando terminas la administración? Ya no vuelve a haber una interrelación, es decir... La democracia acaba en la urna. Así es. La democracia termina en la urna, de una manera cínica, digámoslo. Sí. Sí. Dame tu voto y en 3 años hablamos. Pero ¿qué pasa en 3 años? ¿Qué quiere decir? Que porque recibes algo y entregas tu voto, le das un cheque en blanco a alguien para que haga lo que quiera en 3 años. Esa es nuestra tragedia. Y a eso es a lo que se refiere Fukuyama. Verdaderamente ese es a lo que se refiere. Poseer un gobierno representativo solamente el día de la elección. Así es. Clientelar, que además hace alusión a algún principio ideológico, programático, pero que se quede en el día de la elección. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos para que las cosas cambien en ese lapso de 3 o de 6 años? En otro tipo de regímenes democráticos, por supuesto, bueno, existen las figuras como el referéndum. Bueno, hasta los griegos tenían al tribuno de la plebe, que representaba a la plebe. Sí, exacto. Que aunque era la plebe, tenía derecho de opinar.
tenía voz. Así es, tenía voz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y mira, irremediablemente yo en las redes toda la semana recibo mensajes de amigos que me dicen: oye, la verdad es que es muy interesante lo que tú platicas, pero nos gustaría que fueras más directo en el asunto de Cuautitlán Izcalli, porque finalmente es nuestro entorno, es lo que nos interesa, y la verdad es que las cosas no están como tan bien como para estar pensando en que Maquiavelo aportó los 2 pilares para la descripción de la ciencia política, cuando en Cuautitlán Izcalli tenemos las calles destrozadas, cada que llueve es una tragedia. Pero aquí hay un punto importante, o sea, esto es mega importante, que la gente pues no le interesa, o sea, no le interesa participar. Se ha vuelto fanática apática del celular y mandar notas y ya con eso piensa que se va a solucionar. Con sí, eso ya se solucionó el asunto, ¿no? Un amigo mío me decía, ese se llama activismo de sillón. Sí, ¿no? Activismo de sillón, cibernético, ¿no? Cibernético. Surrealista. Es algo como lo que yo hice, ¿no? Y no, o sea, no lo quiero tomar como ejemplo, pero pues es una realidad, ¿no? Juntar a la gente y vámonos, o sea, paramos los camiones y no pasan. ¿Ah? Pero le creas el interés a la gente, o sea, le haces ver su realidad a la gente. Sí, lo que pasa es que ahí ya estamos hablando de una acción muy concreta, que además se ve reflejada también de manera muy concreta en la comunidad. A ver, ¿cuántos metros de pavimento ganaron para su colonia? ¿Cuánto costaba, por ejemplo, la obra del drenaje? Que pensando, ¿cuándo lo pudiera haber hecho, por ejemplo, el ayuntamiento? No, pues no. ¿O cuándo lo hubieran hecho con sus cooperaciones ustedes? No. Difícil, ¿verdad? Difícil. Claro. Pero ahí tenemos el ejemplo claro de cuando hay un activismo por parte de un grupo que se siente agraviado, bueno, que de hecho es agraviado, Sí. y que su organización se debe precisamente a ese agravio. ¿Sí? Pero ¿qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, OHL llega y les dice, pues les vamos a dar unas despensas? ¿Qué hubieran hecho? Ahí en ese caso no lo hubiéramos aceptado, la verdad. Sí fuimos muy muy claros en ese sentido, ¿no? Inclusive a mí se me acercaron directamente y me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues párale, ¿no? Ya, párale. Te vamos a dar una lana y ya, tú deja las cosas en paz, ¿no? Pero algo y todos con los que he participado, y ellos todos lo saben, yo nunca les he pedido un peso por mi participación. Si yo participo es porque tengo convicción y tengo tengo ese ideal de modificar mi entorno. No, nunca me dejo llevar salvo la vez que estaba yo reclamando lo del concurso de oratoria, que bien ganado, ¿no? Pues ya ves, allí el autoritarismo nos ganó, y de todos modos no nos pagaron los premios. Pero bueno, éramos muy jóvenes, estábamos aprendiendo, era como que un laboratorio, que otra vez volviendo al asunto de las ideologías. A ver, tú empezaste a participar muy joven. Aquí el joven Alejandro decía que hoy no tienen referentes o íconos o ideales a quien seguir los tangibles, jóvenes. ¿no? Tangibles. Sí. Pues yo te preguntaría, por ejemplo, a ti lo mismo, digo, porque además lo que acaba de decir Miguel me consta, O sea, yo siempre que lo he conocido participando, y efectivamente nunca he sabido que ande ahí, ¿cómo le podríamos llamar? A merced de lo que le den, a merced de el intercambio de su ideología y de su participación por una remuneración. Sí, podríamos llamarlo así. Aunque también ya me han reclamado algunos de mis amigos que soy demasiado técnico y que a veces la gente no me entiende. ¿Por qué no lo decimos de otra manera? Que participa sin nada a cambio, que participa por su entorno y también... que no anda pidiendo dádivas. También sería más práctico. Me gustaría pasar un poquito a los saludos. A ver, adelante, Alejandro García. Mariana, saludos desde Toluca. Ah, caray. ¿Por qué sube y sube la gasolina? Los políticos dicen y dicen que van a bajar la gasolina y no lo hacen. Pues
La verdad es de que... Pues por mentirosos, Mariana, ¿por qué más? Fernando, saludos desde Bosques, lo hago... de Bosques del Lago. Nos gustaría saber si podrían otra vez el lema de Izcalli entre los árboles. Saludos, Lourdes. Entiendo. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Al señor Miguel, nos gusta mucho el programa. Saludos, te mandó Lulú, saludos, mi querido Miguel. Muchísimas gracias. Armando Hernández, saludos desde Tepojaco, felicidades, David Mendoza. Agustín, un tema por demás interesante, saludos. Silvia, saludos desde Tepozotlán. Esteban Sánchez, Tevi, tu sobrino González, los vecinos te mandan saludar. Muchas gracias. El pequeño Tevi y el chino. Que su mamá es una gran campeona, ¿eh? No sé si se enteraron, hubo una carrera ciclística y ganó el primer lugar, mi vecina, ¿eh? Muy bien, bueno, felicidades. Rocío, un cordial saludo al Lic David Mendoza. Nos gustaría que hablaran de la inseguridad aquí en Cuautitlán Izcalli. Claro que sí, Rocío, la verdad es que es un tema que nos aqueja a todos y bueno, hace 15 días sufrimos nosotros aquí en la estación un pequeño atraco. Renata, saludos desde Tepalcapa. Mi idea sería que invitaran a la gente que no solo son políticos, que hagan dinámicas para los radioescuchas. Estoy totalmente de acuerdo con Rocío, no con Renata. Oye, Renata, ¿por qué no nos haces favor de llamarnos? Te va a contestar el licenciado Alejandro García. Y sí nos gustaría, porque mira, tienes toda la razón. La verdad es que hay mucha gente que supone que este tipo de temas solo deben hablarlos o les debe interesar a la gente que se dedica o está metida de alguna manera en la política. Y sabes que no es cierto. Necesitamos romper esa frontera, necesitamos romper ese obstáculo, necesitamos que los vecinos, por ejemplo, así como Miguel, que algún día solo fue vecino, pero la inercia, como tu servidor, yo un día fui vecino de Consorcio Cuautitlán, y la verdad es que el organizarme con un grupo de jóvenes me hizo conocer otros jóvenes de otros lugares del municipio, de La Quebrada, de muchos lugares, y pasamos de ese interés ciudadano ya a un interés más general que tiene que ver con la política. Mi querida amiga Renata, me gustaría mucho que te comunicaras con nosotros y que pudiéramos pulir la idea. Así es. Serían todos. Sí, aquí están estos más. Muy bien. A ver, estos yo los leo. Eso. Fernando Hernández, ¿qué opinión le merece la privatización del alumbrado público en Izcalli? María, yo estoy en desacuerdo porque uno paga sus impuestos y los políticos y presidentes municipales gastan tanto en ellos y no piensan arreglar nuestras calles con baches, se inundan las calles, las coladeras, etcétera. Vamos a tratar de contestarles rápidamente a todos. Fernando Hernández, mira, mi opinión en el asunto que además le voy a pedir también aquí a mis amigos que opinen sobre este asunto, porque me parece un asunto delicado. En dos vertientes. El primero, me parece que el procedimiento para efectuar una cuestión como estas es el más opaco del que yo tenga memoria. Nos enteramos de repente y así como que de noche que privatizan el asunto del alumbrado público. O sea, el procedimiento me parece muy mal y tiene que ver con lo que platicábamos ahorita. A ver, yo te doy tu voto, aquí está, voto por ti y ya puedes hacer tú lo que quieras. Y no es así. Por supuesto que no es así. Por ese lado. Por el otro lado, miren ustedes, el artículo 115 es un artículo que va a cumplir 100 años, que cumplió 100 años este año, el próximo año cumple 100 años. Pero es un artículo de avanzada que intenta que lo que es la estructura municipal se fortalezca, tenga una hacienda propia, tenga una autonomía que le permita gobernarse a sí misma, buscando tener el mayor contacto posible con los ciudadanos. Y el artículo 115 dice, fíjense, dice que el ayuntamiento está obligado a prestar los servicios y los enumera. Como si fuese un manual. Así es, los enumera y entre ellos está el servicio del alumbrado público.
Aquí yo le quisiera preguntar a algunos maestros, a algunos amigos, que de hecho lo voy a hacer en estos días, yo quisiera consultarles, a ver, un acuerdo de cabildo para privatizar un servicio, ¿está por encima de la Constitución? ¿El procedimiento que se corrió es el correcto? La verdad es que quiero dejarlo como pregunta. Y también, pues digamos, Fernando Hernández, para que quede claro cuál es mi manera de pensar en este asunto. A ver, ¿qué va a ocurrir? Tenemos una dirección de servicios públicos que está dividida y hay un departamento que es de alumbrado público. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Cuáles son las condiciones en las que se está privatizando el alumbrado público? ¿Cuáles son las garantías que tiene el ciudadano promedio de que efectivamente vamos a tener un servicio de primera? Y 4, otra vez, me regreso a lo que me parece fundamental. Y entonces, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Y más grave aún, ¿y los trabajadores de alumbrado público? ¿Que van a ser ayudantes de la gente a la que le privatizaron? Por eso, hay mucha opacidad, no solo en el procedimiento, también en cuál va a ser la mecánica para que se trabaje con estas gentes que han adquirido esa privatización. Esa es mi opinión, mi querido Fernando Hernández, y por supuesto que nos vamos a meter en el tema. Yo creo que la próxima semana será uno de los temas que tratemos. Vamos a tratar de conseguir, porque entiendo que deben ser públicos, los documentos de cómo se realizó esa privatización y cuál es el destino que le depara a nuestros trabajadores, a nuestros modestísimos trabajadores de alumbrado público, qué va a ocurrir con ellos y con todo el equipo que existe. O que nos digan en términos de qué se privatizó, cómo, con quién. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido amigo, en que tenemos que saber qué fue lo que se hizo. ¿Qué opinas tú, Miguel? Pues básicamente sería pensar, pues como que la mano que mece la cuna, ¿no? ¿Quién fue el ganón en esta privatización? Porque obviamente siempre hay... el ganón siempre ser hay el ciudadano. Siempre hay alguien que gana, ¿no? que gana al hacer algo así, ¿no? Entonces hay que ver, hay que encontrar ahora sí que hacia dónde va el hilo, la madeja, y ver esa situación, ¿no? Y de alguna manera se tendrá que ver, se tendrá que analizar, como tú dices, para saber cuál es el asunto real, ¿no? Claro. O sea, entiendo muy bien que a veces por la deuda que tiene el ayuntamiento y que tiene que pagar, pues no tenga la solvencia económica pues para comprar más lámparas, no sé, pero sí. Pues si así lo va a privatizar, pues hay que ver, o sea, aquí a nosotros cuánto nos va a costar, ¿no? ¿Cómo se le va a pagar a quien se le privatizó? ¿Qué servicio es el que va a dar? ¿Cómo Exacto. lo va a dar? ¿En qué condiciones? Sí, entonces tendrá el ciudadano la posibilidad de ir a reclamarle a alguien como el ente al que se le entregó este asunto. Digo, la verdad es que va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Sí, porque en realidad a veces pues no nos da una certeza, ¿no? De en realidad del servicio que nos van a brindar. Claro. ¿Ah? Sí, porque nadie sabe nada. Se privatiza, pues sí, se privatiza y ¿qué va a suceder? ¿Cómo? ¿No? Sí, bueno, nos quedamos aquí con la gran pregunta. Yo creo que varias, ¿no? Sí, hay muchas preguntas. ¿Cuál fue el procedimiento? Primero. Sí, es funcional también. Así es. A nuestra amiga María también, sí, digo, la verdad es que el problema del ayuntamiento ha sido siempre que el gasto corriente siempre es más elevado al gasto de inversión social. ¿Qué quiere decir esto? El gasto corriente es el gasto que se aplica a sueldos y gastos personales de los funcionarios del ayuntamiento. Y bueno, la última referencia que yo tengo es 70% de gasto corriente, que es altísimo,
y 30% en inversión social. Usted observe cómo está Cuautitlán Izcalli y ahí se contestará. Sí. Adelante, mi Alex. Bueno, tengo otras llamadas, permíteme. Saludos desde Tepalcapa, mi amiga Stephanie, muchas gracias, Stephanie. Guadalupe, saludos desde Lomas de Cuautitlán. Lo único bueno que ha hecho el municipio, el DIF, son los comedores para los ancianos. Y es un programa federal aparte. No sé, pero bueno, la verdad es que qué bueno que están haciendo, qué bueno están haciéndolo. Mi hijo me manda saludos, que por qué no lo invité hoy. Adelante, Alex. Bueno, a mí me gustaría hacer una acotación regresando al libro. Por ahí de la mitad del libro nos mencionaba algo y decía que en ocasiones la democracia liberal sí era funcional. Sí era funcional porque estaban extintas las ideologías y que ya no iban a sobrevivir. Entonces yo les pregunto a ustedes dos, ¿o nos resistimos a eso? Y lo digo yo en una brecha generacional con los dos que me acompañan en el panel. ¿O nos resistimos a eso o nos adaptamos? ¿Qué sería mejor? Híjole, pues yo la verdad, aquí sí ya no comparto el lema de Woody Allen. Yo no sé si resignarme o indignarme. En cualquiera de los dos casos, qué complicado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, le quiero mandar saludos a mi querida amiga Blanca Fernández, mi amiga del Frente Juvenil Revolucionario, y a mi amiguita Anita Moreno de Querétaro, que siempre nos escucha, pero que ya no nos ha llamado. Qué mala cara viste, Anita. ¿Qué te parece lo que dice Alejandro Miguel? Resistirse o adaptarse. Adaptarse o morir, diría la ley de la biología y de la vida. Pues yo creo que ninguna de las dos, ¿eh? O sea, no nos podemos no nos podemos poner en una situación de adaptarse, ¿no? No podemos de alguna manera dejar que las condiciones nos amolden la vida de nosotros mismos, ¿no? Claro. Ahora, hacer como resistencia me suena así como que pues empujar, ¿no? Empujar. Y yo creo que tampoco, ¿no? Yo creo que hay maneras de poder hacer los cambios, ¿no? Y hacer los cambios es de la manera en que uno vaya participando y creando nuevas formas, ¿no? ¿O cómo ves, Ale? Pues yo creo que si queremos ser comunistas en estos momentos, pues, se nos fue el tiempo, ¿no? Se nos fue el tiempo. Si queremos ser liberales, pues podría ir hasta en contra de nosotros mismos. Pues también. Pero también creo que lo que sí tenemos que ser es eficaces. La ciudadanía espera mucho de las personas que participamos en el servicio público, mucho de las personas que participamos en la vida pública y más de Cuautitlán Izcalli. Eso es lo que espera, y creo que nos enfrentamos a personas, a ciudadanos más rapaces en cuanto a sus opiniones, más rapaces en cuanto a más exigentes. Ya nada les satisface. Nada les satisface, todo es negro, todo es caótico. Oye, sí, pero el caso más extremo es Carmen Aristegui. Digo, la verdad es que... Yo la verdad es que omití sacarlo al panel porque ¿saben qué? Creo que hay cosas mucho más importantes. Yo no sé si recuerden que alguna vez hice un comentario en este sentido, pero la verdad es que hoy leí en la mañana que el presidente Enrique Peña no cooperó cuando iba en cuarto año para la fiesta del Día del Niño. Sí, la verdad hay un afán terrible por no querer hacer lo que les toca. No, pero espérame, no, es que no ese es el tema, Alex. Mira, yo creo que el tema es, y que ese es el verdadero problema que tenemos, O sea, hoy hay en el ambiente un odio tal que sacan cualquier estupidez para que el ciudadano se moleste de una manera irracional y ¿sabes qué? Responda con odio, y eso es peligrosísimo. A ver, yo no voy a cuestionar el profesionalismo, la calidad, nada de lo que tenga que ver con Carmen Aristegui, pero oigan, ¿que la señora no tiene otro cliente o algo? Nada más es el presidente.
El día que ella, por ejemplo, comente el 3 de 3 de López Obrador y diga sus razones y lo critique porque este es un sinvergüenza y cínico, bueno, que además déjame decirte, yo estoy muy contento también con eso, porque imagínate, tiene 65 años, ha sido candidato a la presidencia de la República 2 veces, jefe de gobierno, líder del partido, del PRD y ahora de Morena. Y no tiene, y del PRI en Tabasco. Y senador. Y no tiene ni un bocho del 73. No, pues yo me siento a todo dar. ¿Saben qué? Yo tengo mi casita y mi cochecito. ¿Y saben qué? Y yo me quejo de que el PRI no me ha dado oportunidades. Ahora que leí la 3 de 3, sí, no me ha dado oportunidades. Sí, ¿sabes qué? Leí la 3 de 3 de López Obrador y me sentí en la gloria. Dije, no es posible, pobrecito cuate, verdaderamente es un mesías. Hasta me dieron ganas de cooperarle, de cooperar con una lana, Bueno, a eso voy. Pero ¿por qué este cinismo disfrazado de mesías, cínico y sinvergüenza? Carmen Aristegui nunca le dice nada. Pero por ejemplo, lo que acabas de comentar fue algo muy penetrante, es decir, el incitar a la ciudadanía a que se rebele, a que esté en contra. Sí, pero de manera irracional. De una manera irracional. Y José Elías Romero Apis, en su artículo del día viernes, escribió un artículo sobre el odio. Presagió la política del odio, ¿no? Uh-huh. Ir siempre en contra. Me parece también muy pertinente traer y además es funcional, o sea, ese es funcional. Sí, es funcional, o sea, es funcional. Dijéramos, no tiene éxito eso, pero sí lo tiene. Sí, ¿no? oye, y creas una reacción. Claro. Y periodistas también iscalenses lo llegaron a hacer en su momento, en el trienio pasado, ¿no? Pero ahorita ganan muy bien. Pero ahorita ya es distinto el tema. O sea, ya veo los periódicos actuales. Me gustaría también Cuautitlán Izcalli está en la gloria. ¿Nadie los critica? Me gustaría traer a la mesa otro. Tenemos nuestros Carmen Aristegui. Nada más que les voy a decir una cosa. A ustedes no les dan 1,000,000 de varos como Carmen Aristegui, hombre. A mí me gustaría... Digo, a mí si me dieran 1,000,000 de pesos, me cae que sí les compartía algo, No, me gustaría traer a la mesa también a Amparo Casar. La semana pasada también platicaba que nadie hacemos lo que tenemos que hacer. Los periodistas denostan, los partidos políticos denostan, los maestros no van a las aulas. Si no son parte del asunto. Sí, o sea, se queda mucho a Amparo Casar, Uh-huh. No. Lo que siempre hemos dicho en este programa, Alejandro, o sea, el asunto es que, a ver, no cumplimos con lo que dice la ley. La ley dice específicamente qué es lo que tiene que hacer un ayuntamiento. Y la convivencia dice qué es lo que tendría que hacer un periodista. ¿Qué es lo que tendría que hacer un periodista? Pues hacer periodismo. Pero no lo hace. ¿Qué es lo que tendría que hacer un maestro? Pues dar clases. Pero hoy tenemos 4 estados de la República que son los más pobres, los más atrasados en todos los sentidos. Uh-huh. Y les aseguro que no tuvieron clases el día de hoy. Sí. Y hay algo muy importante, Chiapas, mira, fíjate, Guerrero. Viniendo a colación ahorita lo que mencionabas hace rato acerca de los impuestos, ¿no? De cómo se están funcionando, vemos un desastre en el municipio, pero mira, a mí como delegado, exdelegado que fui de Mirador de Santa Rosa, me tocó ver que mucha gente de mi colonia no pagaba impuestos. Y obviamente creas un síntoma de malestar también. Claro. Porque dices, bueno, pues si mis calles no están arregladas, no están bachadas, no están bien como debe de ser, no me cae el servicio del agua a la hora que me tiene que caer, pues yo ¿por qué les tengo que pagar? Sí, ahí hay un círculo vicioso extraño. Pero miren, déjenme leerles dos llamadas que nos han llegado que me parecen súper interesantes. Amigos, por favor, pónganos tantita atención. Nuestro amigo Beto Medina, que no sé de dónde será, no pone mayores datos, nos dice, y voy a leer textual: Víctor Estrada es el mejor presidente que ha tenido Izcalli, una persona más honesta que ustedes. Pues no entiendo por qué se refiere a nosotros, pero gracias.
siempre viendo por su comunidad, y espero que sea nuestro próximo gobernador del Estado de México y después presidente de la República. Víctor Estrada es una persona intachable. Esperamos también la réplica de los demás que quieran. No, aquí les tengo la segunda llamada. Nuestra amiga Juana, saludos desde San Martín. Aquí hace falta alumbrado porque ha habido asaltos en el día y en la noche. ¿Dónde puedo reportar esto? Que es por seguridad. Pues con nuestro próximo gobernador, se llama Víctor Estrada, Juana. Yo creo que... Me quedo sin palabras. No, a mí sí me gustaría hacer una acotación. El asunto es de que vivimos en una democracia y hay personas que están de acuerdo, hay personas que están en contra. Claro, claro. Y aquí generamos debate, ¿no? Aquí generamos debate porque de eso se trata. Sin embargo, creo que bueno, la participación de Beto, te mandamos saludos, por cierto, Beto Medina, gracias por hablar. Sí, nada más, Beto Medina, si nos puedes precisar a qué te refieres con que es una persona más honesta que nosotros. Sí, nos gustaría saber eso porque también cuando se descalifica, bueno, pues... Así es. Y bueno, estás en todo tu derecho de opinar lo que opinas. Y este es tu espacio. Y es tu espacio y siempre te vamos a dar leer tus llamadas sin ninguna duda. Pero en el momento en el que tú dices que haces un juicio de valor entre dos personas o más, nos gustaría nada más que lo precisaras. ¿Por qué? Y te voy a contestar como dijera Nietzsche. Nietzsche, que es el poeta maldito, el filósofo maldito. Él decía, los conceptos y las palabras, sin que cambien como tal, el concepto sí puede variar. Total y absolutamente. Entonces, mi querido Beto, en una democracia, todas las personas, todas, sin excepción, son respetables, decía Nietzsche. El problema es cuando las personas opinan. Las opiniones son las que suelen ser poco respetables. Y te voy a decir por qué. ¿Tú te imaginas si hace 500 años, cuando hubo un grupo de personas que le dijeron a la iglesia que el sol estaba estático y que la tierra giraba? Y la reacción de la iglesia fue monstruosa. Al primero que agarraron se llamaba Giordano Bruno. Y Giordano Bruno jamás, pero jamás negó haber dicho que él sostenía la teoría del heliocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sol era una masa candente y que la Tierra, junto con otros planetas, giraban en torno a ella. Y la Iglesia sostenía el principio del helio... Bueno, para no andarme con tantos conceptos, la Iglesia decía que la Tierra era el centro del universo y que el hombre, como creación de Dios, era la máxima obra de Dios, y que era imposible lo que él decía. Y le hicieron un juicio y terminaron quemándolo. No respetaron ni a la persona ni a sus ideas. Aunque tenían todo el derecho de disentir de sus ideas, lo quemaron. Lo quemaron. Después vino Copérnico y casi le pasó lo mismo. Y después vino Galileo y casi le pasó lo mismo. Nada más que él, seguramente aprendiendo de algunos políticos cínicos, él le dijo a la iglesia: bueno, está bien, tienen razón. Es lo que ustedes dicen. Y cuando por fin lo dejaron ir, masculló entre dientes y sin embargo se mueve. Y hoy, mi querido amigo, nadie discute si la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Pero esta historia que acabo de contar, mucha gente la ejemplifica para darnos una idea de la evolución de las ideas. Y las ideas
es lo que venimos aquí a plasmar. Nosotros no venimos a decir si tu presidente municipal es o no es esto o aquello. Nosotros únicamente venimos a decir qué está ocurriendo en el municipio y tenemos una serie de llamadas de muchos vecinos que nos escuchan. Nosotros no ofendemos a tu presidente municipal porque entiendo que eres un trabajador de él o que tienes algún interés, pero tampoco podemos permitir que nos digas que es una persona más honesta que nosotros. Pues a lo mejor que Miguel y que yo, porque pues ya tenemos nuestros añitos, pero Alejandro es más joven, no creo que más que él. Pero en fin, la idea es que todas las personas son respetables, sin embargo, las ideas no. Porque si las ideas fueran respetables, entonces aquel loquito que hace 5,000 años inventó la rueda, pues todos sus cuates le hubieran dicho que estaba loco. Pero hace 5,000 años el invento de la rueda fue un invento súper revolucionario, como lo es hoy el internet y las redes sociales, como lo fue en 1444 cuando se imprimió la primera Biblia y en donde los protestantes tuvieron la posibilidad de arrancarle el principal objeto y democratizar a la iglesia. Ese fue Lutero, ese fue Gutenberg, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y se pudo imprimir en muchas lenguas vernáculas, y ahí detonó el desarrollo, y ahí detonó ese principio al que hago alusión. Las ideas se tienen que esgrimir, se tienen que discutir, y siempre tienen que salir las mejores. Así es de que no te sientas ofendido, respetamos que tengas un candidato desde ahorita, y le deseamos mucha suerte. ¿Qué les parece, compañeros? Te acaba de llegar un comentario de otra persona, de otro radioescucha, que sí me gustaría que lo... Sí, échatelo tú, mi Miguel. Que lo leyeras, ¿no? Sí. De la señorita Fátima, señorita, señora o señor. Bueno, ella nos dice textualmente: qué atrevimiento de tipo decir que Víctor Estrada es el mejor presidente. Yo diría el peor por la delincuencia. Está en su punto, no cabe duda que ha de ser familiar de él, tal vez de Víctor Estrada, ¿no? Es un comentario de nuestra radioescucha Fátima. Muchas gracias, Fátima. Y miren, la verdad es que siempre les hemos comentado que traemos ahí el proyecto de un libro que tiene que ver con Cuautitlán Izcalli, y para la elaboración de este libro, que sigue durmiendo el sueño de los justos por varias razones, pero miren, la verdad es que una de las preguntas que le hacíamos a la gente era: y para su gusto, ¿quién ha sido el mejor presidente municipal? Y la verdad es que nos llevamos muchas sorpresas, ¿eh? Digo, por ejemplo, si vamos a Xotlán, ¿sabes? Ahí nos decían, no, la verdad es que Axel García fue un muy buen presidente municipal. Caray. Y ya nos decían sus razones. Íbamos más adelantito a... El tiempo en el que tú hiciste ese ejercicio sí nos dio muchas sorpresas. No, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por lo que dice nuestro amigo Medina. La verdad es que no sé cuántos años tenga viviendo él en Izcalli, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, si vamos a Santa María, Guadalupe Las Torres, también nos encontramos con la sorpresa de que para ellos el mejor presidente municipal había sido Axel García. Y desde mi punto de vista, o sea, por lo que se vivió en mi colonia, en mi comunidad, también fue Axel García, ¿no? No, íbamos, por ejemplo, porque en ese entonces, perdona que te interrumpa, gracias a Axel se metió todo el drenaje. Así es, él ordenó. Yo recuerdo Santa María Guadalupe Las Torres. Miren, ¿cómo surgió Santa María Guadalupe Las Torres? El mercado. Pues un grupo de campesinos vendieron lotes, pero los vendieron con tal desorden que de repente aparecía una gente que decía ser dueño de la calle y se ponía a construir. Sí, entonces hubo muchos problemas así, y yo recuerdo muy bien porque tuve un amigo que padeció ese asunto. Entonces, la verdad es que llegó Axel García de presidente municipal y con una mano muy dura metió orden,
y empezó a pavimentar y a darle de servicio a Santa María, que es una colonia grandísima. Si ustedes van a, por ejemplo, a una comunidad que se llama, ¿cómo se llama entre el Rosario y Axotlán? Rosario y Santa María Huilango. Si ustedes van a Huilango, en Huilango, perdón, no Santa María. Los habitantes de Huilango dicen que el mejor presidente municipal fue Juan Manuel Tovar Estrada. Y te relatan por qué. Dice, no, él venía, comía con nosotros, nos hizo esa escuela. Es decir, Cuautitlán Izcalli lo han construido una gran cantidad de presidentes, una gran cantidad de ciudadanos. Yo podría decir que Fernando Alberto García Cuevas ha sido el mejor presidente municipal, y hay gente que pudiera pensar que pues por un interés, porque es mi amigo, pero yo les puedo decir que también vas a 3 o 4 comunidades y te dicen, Fernando García Cuevas es el mejor presidente municipal. Y vas a otra colonia y te dicen, no, ¿sabes qué? Mucio Cardoso fue el mejor presidente municipal. Es decir, un municipio se construye en base al esfuerzo de muchos ideales, de muchas personas y a través de muchos años. Cuautitlán Izcalli tiene ya más de 40 años, de los cuales nosotros hemos vivido prácticamente toda nuestra vida aquí. Por eso nos atrevemos a decir que sería bastante ingrato y hasta irresponsable decir que hemos tenido un gran presidente municipal. No, yo creo que muchos han sido muy buenos presidentes municipales y que ha habido claros oscuros, que ha habido momentos difíciles, momentos de indefinición, pero yo creo que el momento que estamos viviendo ahora tiene que ver con la comunicación. Las redes sociales juegan un papel determinante para eso. Así es. Y también es cierto. Y la apatía de la gente para participar. Por ejemplo, decíamos, todos son malos, pero ¿quién es bueno? Por ejemplo, ¿se acuerdan de este Pepe Mujica? ¿No? Que un rato fue un boom en Latinoamérica y era un presidente... Al de Paraguay, de Uruguay, ¿no? Paraguay me parece, si no que los radioescuchas nos corrijan. Pero... decía que viajaba en su bochito, iba a atenderse a la seguridad social popular, llegó pobre y se fue pobre, y digamos que un tanto populista el asunto, pero él era un referente obligado para hacer política de la buena, vamos, ¿no? En México tenemos referentes obligados para hacer política de la buena. Pues yo recuerdo a un Mancera que iba a inaugurar una obra. Llegó en helicóptero a un lugar y después se subió a un taxi ecológico, ¿no? Llegó en el taxi ecológico. Sí, bueno, sí, es que nos ven la cara, ¿no? Nos ven la cara. Pero cuando yo hablo de las redes sociales, a lo que me refiero es que hoy la política se vive de manera intensa y virtual. ¿Por qué virtual? Bueno, pues yo, por ejemplo, les puedo decir a todos los ciudadanos, ¿saben cuántos policías tenemos? ¿Saben cuántas patrullas tenemos? ¿Quiénes son sus diputados? ¿Quién es su diputado? ¿Quiénes son sus diputados? ¿Saben qué han hecho cada uno de ellos? En el caso del presidente municipal, miren, todos saben perfectamente lo que yo pienso en este caso, pero también tengo que decir que Cuautitlán Izcalli no es un pueblito ya, no es un municipio con 50 habitantes. Yo a veces lo refiero con mucha nostalgia porque cuando entrevistamos, por ejemplo, a los primeros presidentes municipales, ellos nos decían, no, pues nosotros teníamos una policía muy sana, que en vez de llevarse a los borrachitos a la cárcel, se los llevaba a su casa, que en vez de andar de mal horas, se iban a la FOR, a la Cobles o a donde fuera, a cuidar a los y metían, así es, y metían a la gente porque el servicio de transporte no era lo que es hoy. Los presidentes municipales nos decían, en las primeras colonias de Cuautitlán Izcalli, cuando se entregaba una serie de casas, iba el presidente municipal con flores, con mariachi a darles la bienvenida a los nuevos vecinos. Es decir, es un concepto que ya no tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya somos, según el INEGI, 554,000 habitantes, que no es cierto. Digo, en el último censo tiene 5 años, al 3%, pues en sus números seremos unos 650,000 habitantes. Ya por términos pragmáticos ya no se puede, ¿no? Así, no, pero además no es cierto. Cuautitlán Izcalli debe tener, no sé, 800,000 habitantes. Yo creo que hasta 1 millón, ¿eh? Sí, o sea, digo, déjenme decirles, aquí la trampa del INEGI es que la conformación de los presupuestos municipales, ustedes recuerden, son
los propios, los derechos, las aportaciones y los impuestos propios, y los indirectos, que son los que vienen del Estado y la Federación. Y los segundos se dan a partir del número de habitantes que tenemos. Entonces es una trampa, y recuerden ustedes que nuestro federalismo tiene que ver con el reparto de los dineros. Ese es el asunto. Y bueno, reitero, Cuautitlán Izcalli es un municipio muy complicado, muy complejo, muy grande, muy diverso, y por si no fuera suficiente, mi querido amigo Beto Medina, vivimos en un municipio que tiene un promedio de educación por encima de la media nacional. Casi nos estamos despidiendo, y yo quisiera que nuestro amigo Alejandro García Morales se despidiera haciendo una brevísima síntesis de lo que ha sido el programa de hoy. Bueno, pues hoy pasamos de la brecha generacional de los concursos de oratoria con la represión y no fue represión, además no nos pagaron. y la fuga de la ideología en nuestro país. Pasamos de ahí. Después nuestro amigo Miguel Vera nos hizo una remembranza impresionante de lo que fue irse del terruño y regresar, lo cual le agradecemos mucho nosotros y también los radioescuchas por hacerlo. Cuautitlán Izcalli es una víctima más de la muerte de las ideologías. Es una muerte prematura, es una muerte que a todos nos duele, pero yo les digo a los jóvenes, desde aquí, desde esta pequeña trinchera, nuestra juventud moriría si dejamos de tener ideología. En ese momento nuestra juventud moriría, aunque tuviéramos 20 años. Participar en política tiene que ver con el trabajo de las ideas. Entonces, tan ambicioso era Fukuyama con su texto, como tan ambiciosa es nuestra sed de hacer lo correcto. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Mi querido Miguel, venga de su ronco pecho, como que viene el concurso. Vamos a cantar mejor, ¿no? Vamos a cantar el triste. Pues mira, yo los invitaría a todos los radioescuchas a que nos sumemos a participar, nos involucremos en lo que está pasando en nuestra colonia, en nuestro entorno, y nos interesemos más que nada. Apoyemos a nuestras autoridades auxiliares, al Consejo de Participación Ciudadana y a los delegados, para juntos hacer acciones a favor de sus propias comunidades. Recuerden que un grito solo al viento pues no hace efecto, sí, pero cuando muchos nos unimos a participar y estar al tanto de lo que está pasando, con responsabilidad podemos hacer muchas cosas, podemos cambiar nuestro entorno y podemos de alguna manera ejercer más presión para que las cosas se hagan más rápidamente. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Y bueno, pues yo nada más despedirme y hacer una conclusión. Efectivamente, hubo, digamos que, una actitud muy optimista de mucha gente de mi generación después de los 80s, cuando Fukuyama declara el fin de la historia. Supusimos que las cosas iban a mejorar de manera automática, porque el mercado no podía sobrevivir sin el Estado, y el Estado no puede sobrevivir sin el individuo. Es una, digamos, santísima trinidad que tiene que coexistir de la mejor manera. Hoy las cosas han cambiado, es cierto. Hay muchos políticos que no les importan las ideas, son pragmáticos, solo quieren ganar elecciones y gobernar. Es lo que dirían los clásicos, el poder por el poder. Habemos quienes nos resistimos a eso. Creemos que las ideologías no han muerto, porque como bien lo dice en algún texto Amparo Casar, no lo recuerdo, pero las ideologías no ha habido ninguna nueva. Todas las que tenemos son del siglo XIX, pero son tan poderosas que han persistido. Y el mercado suele ser tan cruel, pero tan cruel, que para él solo somos números. Y podemos con tristeza ver que el mercado puede tener éxitos sin tener de lado a la democracia. Y si ustedes no me creen, observen el fenómeno chino. Los chinos van cosechando triunfos económicos
y la ausencia de democracia es salvaje en un país como China. Observen ustedes Cuba. Cuba tiene grandes avances tecnológicos, sobre todo en medicina, y una ausencia total de democracia. Hace unos días, un grupo de intelectuales le escribieron una carta felicitando a Fidel Castro por sus 90 años y diciendo que la vida en la isla no sería la misma sin él. Y tienen razón, porque en los primeros años, por supuesto que fue una bocanada de aire para los sueños de muchos cubanos, de muchos cubanos. Pero después se convirtió en un dogma, y después llegó la ausencia de libertad, y después llegó la ausencia de democracia, y después llegaron todas las ausencias. Pero aún con todo eso, mis amigos, les tengo que decir algo. Cuba es un país que tiene 12 o 13 millones de habitantes, cuando mucho, que no tiene democracia, por supuesto que no la tiene, que a quienes hablan como ustedes y como yo, los meten a la cárcel, para que vean una razón más por la que soy del PRI, porque puedo decir lo que quiera y nadie tiene derecho a decirme nada. Bueno, me corren de alguna estación y le pagan más dinero, pero eso... Pues, pero eso no va a pasar en esta. Pero pues bueno, ¿no? El asunto final es, aun cuando Cuba es un país que tiene menos habitantes que el Estado de México, yo los convoco a que vean cuántas medallas ganó Cuba en esta Olimpiada, para que vean que cuando el Estado se hace responsable de las políticas públicas verdaderamente, por supuesto que hay triunfos tangibles. Los avances en medicina que tiene Cuba no los tiene México, bueno, no los tiene Estados Unidos. El apoyo que se le da al deporte en Cuba es tan sistemático, es tan profesional, que el resultado es que siempre tienen más medallas que México. Y son un pequeño país. Digo, tenemos muchísimas cosas de qué hablar, pero yo me disculpo con muchos de mis amigos porque siempre me insisten en que yo hable solo de Izcalli, pero la verdad es que es un referente obligado a hablar de las cuestiones universales. Miren ustedes, lo que pasa en el mundo pasa en Izcalli, ustedes véanlo. Así es de que nos negamos a suscribir la muerte de las ideologías. Pensamos que las ideas serán las que seguirán rifando en la cuestión pública, política de este país. No me queda más que agradecerle a mis amigos, Alejandro García, a mi amigo Miguel Vera, su participación en este día. Nos vemos la próxima semana y vamos a tomar, así como que de manera, como acto de fe, la propuesta que nos hace nuestra amiga Penélope, ¿o cómo se llama? Efectivamente, vamos a buscar ciudadanos más apegados a la ciudadanía y no a la política. Y felicidades a todos, que tengan un excelente semana y muchas gracias por sintonizarnos. Buenas tardes y esto fue Firmes y Dignos. Muchas gracias. Esta fue una producción que se transmitió a través de la señal de espaciosinfronteras.com. El equipo de locutores y producción agradecen tu sintonía.